conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 9 de la mañana, 4 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV, canal de televisión online. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. También a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM. Recuerden que hay un teléfono en cabina que nos pueden llamar en el momento que quieran para que participe de las entrevistas, 606-342-1050, y está la línea de WhatsApp para audios y mensajes 320-828-1752. A esta hora, Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, acompañado también de su invitado, el doctor Hernán Roberto Meneses Marín, que es ingeniero electricista, que es profesor universitario, bueno, y todo lo que conocimos de su perfil hace 8 días también aquí en nuestra mesa de trabajo en el informativo del Eje Cafetero. Así que les damos la bienvenida a esta hora de la mañana. Saludo para los dos y los dejo para que hablen de esas cosas y esos temas interesantes que siempre traen para nosotros y para toda nuestra audiencia. Bienvenido Julián, bienvenido doctor Hernán Roberto Meneses. Cordial saludo Álvaro, un saludo también para el doctor Germán Aguirre y a todos los ciudadanos que nos escuchan en el área metropolitana y nos ven también por el canal televisivo. En el programa anterior o conversatorio anterior habíamos querido abordar el tema del camino del privilegio y habíamos quedado con una deuda con el doctor Hernán Roberto de contarles cuál fue la primera impresión que el gobernador que recorrió ese camino para darle el visto bueno había emitido. Aquí lo traemos. Y también había una promesa de compartirles el tema anecdótico de por qué no vamos a ningún Pereira y a Santa Rosa del Charco. Buenos días, doctor Hernán Roberto. Muy buenos días, Julián. Encantado de estar de nuevo contigo y con la audiencia de 92.1. Bien, ahora pues también vamos a abordar el tema del corredor férreo. Vamos a interesarnos en ese asunto, máxime cuando ahora hay como un resurgimiento del interés de la ciudadanía, de la juventud, con el grupo de vigías de patrimonio que hicieron un recorrido este domingo y que hicieron un pare en el túnel de Boquerón. Por eso queremos también referirnos a eso. Resulta que el gobernador del Quindío, cuando este territorio estaba dividido por provincias y el cantón o la capital de esa provincia del Quindío era la actual Pereira, el señor Ramón Rubiano hizo un recorrido que pues con la medición, con la comisión que él llevaba, alcanzó 72.5 kilómetros del camino del privilegio. Y él dice, entre comillas, inmensos han sido los esfuerzos para llevar a cabo esta empresa sobre un terreno cuya configuración es semejante a un gigantesco oleaje cubierto de selva primitiva. Los árboles han sido descuajados, el terreno en muchas partes cortado a pico, dejando al descubierto lechos de marga y arenisca sobre los ríos Otún, San Eugenio, Río Claro y Chinchiná. Se han construido grandes puentes y se han hecho tambos cada 20 kilómetros capaces de alojar grandes cargamentos. Ese era el texto de nuestro amigo el señor Ramón Rubiano, quien fue gobernador del Quindío en 1858. Muy bien, muchas gracias por traer ese documento histórico y aprovecho para hacer un elogio a tu obra, Julián. Quienes quieran acercarse a la historia de esta región y conocer más sobre la historia regional, sin duda los textos que ha escrito a profundidad y totalmente documentados son los de Julián Chica Cardona. O sea que primero mi elogio por tus libros y segundo la invitación cordial a todos nuestros oyentes y a quienes nos ven a abordar la obra de Julián Chica Cardona. Y pues aprovechando ese trancazo, mi doctor, yo tengo un tercer trabajo que está inédito. Es sobre el poblamiento, cómo fue todo el proceso de poblamiento, porque aquí Dos Quebradas fue la mesa de arena de todos los experimentos
de urbanización. Todas las formas de asentamiento humano se dieron acá, de autoconstrucción, de urbanizadores, de ONGs que no tenían ese conocimiento pero se especializaron para ellos mismos resolverlo desde una economía circular. En fin, hay una gama muy amplia de modalidades que dieron pues lugar a esta formación variopinta y caótica que tiene la ciudad. En el caos también hay belleza, ¿no? Claro, lógico, sí, porque sí, es que el, el orden en el caos es precisamente lo que explica nuestra propia vida anatómica, nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Y, y respecto a ese temita, para que, ¿verdad?, evacuemos esa parte de no vamos a ningún Pereira, eso sería bueno que lo tocáramos en este momento. Sí, decíamos la vez pasada que el camino del privilegio habría una conexión mucho más fuerte entre Antioquia y el Cauca, o el camino del Quindío o el camino real, o sea, una derivación que conducía pues a conectar Antioquia con Bogotá, con la capital, pero también con el Caribe. Porque el camino del Quindío o el camino real pues conectaba a Quito, Lima, ya lo decíamos, Popayán, Buga, Honda, Monpós, Cartagena, y la derivación por Guaduas a Bogotá. Ese que era el camino más importante que funcionó durante toda la conquista y toda la colonia, dio lugar hacia finales del siglo XIX a un fenómeno de colonización hacia estas regiones. Y entonces teníamos población cundiboyacense que cruzaba la cordillera central, y un asentamiento muy importante fue Calarcá. Teníamos población caucana que emigraba hacia el norte del Cauca, que es Cartago y Pereira, y teníamos una población antioqueña que migraba desde el sur de Antioquia hacia este territorio. O sea, esa confluencia de colonizaciones dio lugar a que Pereira se mencionara en todas partes, porque era un lugar o un ámbito en el que había la posibilidad de asentarse con sus numerosas familias y fundar una finca a hacer futuro. Entonces es el momento en el que aparece la expresión, si las cosas no están saliendo bien, así no vamos a llegar a ningún Pereira, porque Pereira era un destino común, un lugar a donde quería llegar la gente de todas partes, como hemos dicho, de la región cundiboyacense, de la región caucana o de la región antioqueña. Entonces esa popularidad que había en la época de este territorio fue lo que dio lugar a que se dijera o se acuñara la frase que hoy pronunciamos, así no vamos a llegar a ningún Pereira. Sí, es que Pereira desde la época de los cronistas, ahorita ya en este siglo XX, coinciden en identificarla como un encuentro de caminos. Y hoy en la prospectiva se ha demostrado cómo Pereira está más cerca de Dubái que Nueva York. Y cómo esos triángulos que se van formando en prospectiva tienen como centro la zona de la área metropolitana, Pereira, Dos Quebradas. Hay 5 triángulos enormes que conectan por lo menos la economía del mundo occidental, y ese eje central está precisamente acá, que el primer triángulo es Cali, Medellín, Bogotá, ¿no? Ese es el primer triángulo, y curiosamente esa proximidad geográfica permite esos atributos que están aprovechando, capitalizando ahora las empresas de logística que están precisamente asentadas aquí en el municipio industrial. Voy a documentar un poco esa afirmación que tú has hecho. En ese triángulo Bogotá, Cali, Medellín, donde si tú unes las medianas de ese triángulo cruzan por Pereira, en ese triángulo vive el 52% de la población colombiana, pero representan el 62% del Producto Interno Bruto colombiano.
Si tú trazas una circunferencia de 200 kilómetros de radio con centro en el área metropolitana, encuentras la población que estamos diciendo. Si aumentamos el área el 250%, o sea, aumentamos 100 kilómetros, o sea, el 50% del radio. No olvidemos que el área es pi por r al cuadrado, o sea que 1.5 al cuadrado es 225. O sea que si yo aumento el 50% del radio, aumento el área el 225%. Aumentar de 200 a 300 el radio apenas me aumenta el 10% de la población. O sea, hay una enorme concentración de la población colombiana y del Producto Interno Bruto en esa región, lo cual hace o explica mejor también la afirmación que acabas de hacer de cómo las industrias logísticas, por ejemplo, el centro de logística del éxito se encuentra en la Virginia, pero también el de ARA, pero también el de muchas otras empresas que se han venido localizando en esa región. O sea, no solamente desde el punto de vista, como estamos notándolo acá, para abastecer ese 52% de la población colombiana, sino también para exportar. O sea, que las importaciones también se hacen desde esta región. O sea, si yo importo productos que voy a poner en las góndolas de los almacenes, pues las debo traer a un lugar donde después las deba distribuir. Ese lugar estratégico es el área metropolitana. De ahí que la logística se vuelva tan importante como un renglón económico al que le debemos parar muchísima atención. En el ordenamiento territorial debe haber un capítulo especial sobre los temas de la logística y la industrialización. ¿Por qué? Porque debe haber formas ordenadas de que esa logística se establezca, pero también deben haber formas ordenadas de la distribución minorista de las mercancías. Entonces, centros de logística de distribución urbana también deben localizarse al interior de las áreas metropolitanas. Sería interesante que en una eventual próxima conversación como esta pudiéramos hablar sobre el POT y qué trae como soluciones o como ordenamiento o como propuestas de ordenamiento en relación con la logística y con la conexión a ese concepto de la centralidad que tiene el territorio. Claro, cualquiera diría, no, pero ¿cómo así? Si el programa está referido al asunto histórico, ¿cómo va a encajar eso con el POT? Pero precisamente es que el POT es territorio. Y la definición de territorio es la relación que tiene el hombre consigo mismo y con ese lugar que ocupa. Correcto. Y eso es historia. Claro. Eso es hacer un paneo, un reconocimiento de los atributos que tiene ese lugar y también de los estigmas que tiene. Y cómo se materializan y cómo se le da futuro, se le da futurabilidad, si me permiten la palabra, o se le da perspectiva al territorio entendiendo su historia. Porque si no entendemos, ¿para qué entendemos la historia y para qué estudiamos la historia? Para que tenga consecuencias en la vida presente y futuro. Y no hay futuro si no construimos en el presente. Y el POT es una forma de construcción de futuro. Entonces, pues la invitación sería a que eventualmente pudiéramos discutir sobre eso. Sí, podremos, claro. La otra invitación que habíamos hecho la vez pasada era sobre a Santa Rosa Valcharco. Pues. Se la dejo a usted. No, bien pueda. Bueno, el término Santa Rosa Valcharco, podríamos pensar lo siguiente: si estamos en Cartago, es una ciudad pues que conecta con todas partes, es un lugar muy central de la época pues colonial. Y le preguntamos a un vaquiano, venga, don Pedro, dígame, ¿cómo llego a Santa Rosa o cómo me voy para Antioquia estando en Cartago? Ese vaquiano le dirá, mire señor, venga, hágase acá. Usted ve allá lejos ese boquerón. ¿Qué es un boquerón? Es como la boca inferior, es un descenso que hay en el perfil de la cordillera. Por eso se le llama un boquerón, o le llamaron boquerón, porque baja el perfil de la cordillera. Y ese lugar
antes está Dos Quebradas y después está Santa Rosa, mirada desde Cartago. Entonces ese vaquiano le dirá, mire señor, usted ve ese boquerón que hay allá, se debe ir bordeando la cuchilla a llegar al boquerón y llega a Santa Rosa, porque si no se va así, sino que se va por la parte plana, o sea, por Dos Quebradas, que era un inmenso lodazal, un inmenso guadual, porque el agua que se escurría, o de las escorrentías de toda esa formación del nudo al Alto el Toro, pues drenaban sobre el plan de Dos Quebradas, y el nivel freático pues es muy superficial, y entonces prosperaron las guaduas, era un inmenso guadual, pero un lodazal, o sea que si usted se metía con la mulada por Dos Quebradas, perdía la mulada. Por eso la expresión a Santa Rosa o al charco, siguiendo el charco, Dos Quebradas. Claro, y Jorge Brisson, un francés que recorrió precisamente todo este plan a finales del siglo XIX, 1874-76, precisamente incluso venía con su recua de semovientes para cargar su maleta, sus equipajes. Hizo un recuento de todo ese viaje. Aparece en Las Maravillas de Colombia, un libro que vale la pena recomendarlo para formarse una idea de cómo era este lugar en ese entonces. Y él dice que las mulas se hundían hasta los ijares, es decir, que para sacarlas de ahí era sumamente difícil, y que todo esto era un fangal terrible. Él cuenta que fue trágico hacer todo ese recorrido. Se demoró una jornada para hacer estos 7 kilómetros de lo que hay ahora de plan, hasta llegar a la Romelia. Y entonces eso nos muestra cómo era este valle de inundación. Claro. Porque el drenado se demora décadas para claro. que tenerlo como está ahora, como una zona dura. Así que a Santa Rosa o al charco. O al charco, sí. También está en el argot popular un cuento de una ranita que iba para las fiestas de las Araucarias. Ajá. Y en Boquerón la estaba esperando San Pedro. Ajá. Y le dijo, ranita, ¿usted para dónde va? Y le dijo, voy para las fiestas de las Araucarias. Y dice, si Dios quiere. Y ella le dijo, ¿y si no también? Y entonces le dice, entonces va para el charco. San Pedro la tiró acá a Dos Quebradas. Al otro y así lado. cada año. Y ya como al quinto año, que ella no quería aprender la lección, volvió y le preguntó a San Pedro, ¿para dónde va? Ah, voy para las fiestas de las Araucarias. Si Dios quiere, ¿cierto? Y si no, me voy para el charco. O sea, no dio el brazo a torcer la ranita. Muy bien. Buena anécdota. Bueno, entonces ahora habíamos anunciado el asunto del corredor férreo. Yo tengo todavía fresca en la memoria ese momento en el que usted estuvo liderando un perfilamiento como de ese camino. Se hizo un recorrido del camino del privilegio y se planteó una rehabilitación y una puesta en valor del corredor férreo hasta Villa María, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta de esa parte? Sí, recordemos que el ferrocarril de Caldas se construyó, digamos, se inició la construcción, o las primeras ideas surgieron hacia el año 1912, cuando se contrató a un ingeniero cubano para que hiciera los primeros trazados del ferrocarril. Finalmente se inició la construcción en 1917 desde Puerto Caldas, siendo Puerto Caldas no el actual que hoy vemos al lado de Puente Bolívar, sino en la desembocadura del río La Vieja al Cauca. Ahí se fundó un puerto que se denominó Puerto Caldas, de donde partía el ferrocarril de Caldas, porque inicialmente el ferrocarril debía llevar a conectar con los vapores que estaban sobre el río Cauca. Posteriormente, el tren llega a Pereira en 1921 y llega finalmente a Manizales en 1927. Ese recorrido que va desde Manizales hasta Cartago, que ya no va a conectar a los vapores, sino que va a conectar al ferrocarril del Valle o al ferrocarril del Pacífico, que va a ir a Buenaventura, tiene 110 kilómetros de longitud en sus abscisas. Pero solo tiene 60 kilómetros en línea recta. Los ferrocarriles son construidos con una pendiente máxima del 3%.
para que nos formemos una idea, un andén tiene una pendiente entre el 1,5 y el 3%. O sea, es prácticamente plano. El ferrocarril no puede tener elevadas pendientes. Si tenemos entonces un camino que ya está trazado, que fue el camino por el que el camino que recorrió el ferrocarril de Caldas, la idea es recuperar esa infraestructura vial y convertirla en una autopista de bicicletas y de peatones, una suerte de camino de Santiago en Europa. Muchos caminos como estos de los que estamos hablando en Colombia, en España se convirtieron en un programa que ellos denominaron Vías Verdes. Más de 2.000 kilómetros que se recuperaron de viejas líneas de ferrocarril y que hoy son recorridos por miles de ciclistas que recorren Europa. Europa tiene 70.000 kilómetros de ciclovías para recorrer Europa. Invito a quienes se interesen en estos temas a ir a la página o visitar la página www.eurovelo.com. Velo, recordemos, en francés, con V, es bicicleta. O sea, son los caminos de las bicicletas en Europa. Hay 13 rutas en las que se puede recorrer toda Europa y hay algunas rutas tan exóticas como las ruinas de los romanos en Inglaterra. O sea, usted puede recorrer por caminos romanos las ruinas de las construcciones romanas en Inglaterra. De la misma manera, en México, en Estados Unidos, hay un camino que une el este con el oeste, más de 5.000 kilómetros de ciclovías que unen la costa este con la costa oeste de los Estados Unidos, cruzando las grandes formaciones que pasan por el centro de Estados Unidos. De manera similar, pues hemos propuesto que este camino, que no se puede convertir nuevamente en un ferrocarril, porque el ferrocarril fue diseñado a 20 kilómetros por hora. O sea, ir de Pereira a Manizales, que son 60 de los 110 kilómetros, nos demoraría 3 horas. Nadie se montaría en un tren que lo lleve a Manizales en 3 horas. Eso no tiene ninguna lógica. Lo que sí tiene sentido es que nos montemos en una bicicleta, que lo hagamos a pie, que lo hagamos trotando, que lo hagamos en patines, que lo hagamos de estación en estación, de manera que en las estaciones tengamos avistamiento de aves, tengamos senderos ecológicos y convirtamos ese camino del ferrocarril de Caldas en un eje del desarrollo de la infraestructura turística departamental alrededor del paisaje cultural cafetero. Esa fue la apuesta o esa fue la propuesta que estructuramos y que tuvimos el honor de que usted nos acompañara en la estructuración, en la parte que tiene que ver con Dos Quebradas y en la parte que tiene que ver con Las Marcadas y que tiene que ver con el Camino del Privilegio. Sus aportes fueron muy importantes, Julián. La idea entonces es que ese camino, esa infraestructura ferroviaria que está abandonada, la recuperemos nuevamente. Hoy cursa un proyecto de ley en el Congreso con la iniciativa del representante a la Cámara, Santiago Osorio, por el departamento de Caldas, para convertir en ley de la República la recuperación del camino. El proyecto fue recibido por el Ministerio de Transporte con complacencia. Incluso existe la posibilidad de que un proyecto de ley férrea que está promoviendo el gobierno Petro para recuperar los ferrocarriles tenga un capítulo sobre las vías que no se van a convertir nuevamente en vías férreas, pero que se les debe dar alguna utilización. La idea es que esos caminos sean unas fórmulas para incentivar el turismo y hacer, como en Europa, unos caminos que puedan ser ocupados por las personas como parte de recreación o como recorrerlos también en bicicleta como es posible en Europa o en Estados Unidos o en México. Claro. Dentro de ese corredor férreo hay construidos 11 túneles. Esos túneles fueron diseñados con una técnica sueca de excavación desde los dos puntos, obviamente cada uno guiados por ya unos trazados, ya unos diseños que estaban hechos.
A Dos Quebradas le correspondió el túnel más largo de esos 11, Así es. que son 130 metros Y de curvo. longitud y en curva, que es un desafío para esa época, porque estamos hablando de un túnel que tiene 101 años, que fue inaugurado en el año 1923, inaugurado y puesto en servicio. La pregunta sería, ahora que tocamos el tema del POT, ¿sería posible plantear un plan parcial que ponga en valor ese túnel de Boquerón, que le garantice una sostenibilidad y una sustentabilidad para que el grupo de vigías del patrimonio, inversionistas del turismo y todos ellos pongan allí un punto magnético, un punto de encuentro, un punto de atracción que obviamente nos muestre otra cara, otra cosa de cómo fue esa labor titánica de estos hombres que hicieron estas obras tan gigantescas? Sí, gracias por citar el hecho de que hay 11 túneles. El primer túnel está en Cerritos. Algunas personas, está justo debajo del morro de Cerritos donde la gente iba. Ya no, creo que no va en agosto a elevar cometas, porque los dueños... Sí, viene a ser el Tigre, por o ahí sea, por los lados del Tigre. Más adelante, justo en Cerritos, en la montaña de Cerritos donde la gente iba a elevar cometas. Eso. Justo debajo de ese morro pasa el túnel número 1. El túnel número 2 es el que tú haces referencia, que es el túnel más largo y curvo que hay sobre la vía, que tiene, como tú lo dices, 112 metros o algo así. Ese túnel y todo su recorrido pasando por la estación en Gutiérrez y luego la estación en Pereira, que es la estación intermedia, y luego la estación de Santa Rosa. Todo el corredor lo debiéramos declarar de utilidad pública. ¿Por qué? Porque es una vía. Pues de hecho ya es una vía, ya es una infraestructura existente vial nacional que está a cargo de Invías. Pero bien valdría la pena, como tú lo dices, que se haga un plan parcial para recuperar la infraestructura, para recuperar la vía y para convertirla en el eje del desarrollo de una infraestructura turística. El ejemplo que tú estás dando, un polo magnético, un polo de desarrollo alrededor del túnel. ¿Por qué? Porque ahí se pueden hacer recorridos, senderos ecológicos, se puede hacer un hotel, se puede hacer avistamiento de aves, Canopy. se puede hacer canopy, en fin. Y a lo largo de todo el recorrido hay muchos lugares donde se puede hacer tribunas o miradores. Puntos de café. Puntos de café, restaurantes, en fin, gastronomía pues vernácula. Sería supremamente importante que eso ocurriera y el mecanismo seguramente uno de ellos es el instrumento de los planes de ordenamiento intermedios o planes parciales. Ahí queda pues esa pica en Flandes de cómo Dos Quebradas retoma su porción que tiene que ver con la recuperación del ferrocarril de Caldas. Claro, es que queda uno estupefacto ante la pregunta de algún funcionario de cierta nombradía e importancia que diga o que haga la pregunta de ¿qué utilidad le ha dado el ferrocarril a Dos Quebradas? Entonces, esas cosas obviamente que se resuelven con capacitación. La avenida del ferrocarril, o la que la gente llama la avenida rápida, sí. Esa era la banca del ferrocarril. Claro. Y que ahora, por ejemplo, ¿qué utilidad le puede dar ese túnel? No, pues no habría agua, Julián. El agua de Dos Quebradas cruza por el túnel. Claro. O sea, es que de hecho ya es una infraestructura que es fundamental para los servicios públicos de Dos Quebradas. Prioritaria. Sin túnel, sin ese cruce del agua que viene de Santa Rosa a Dos Quebradas, que surte por lo menos el 50-60% del agua que se toma en Dos Quebradas proviene de Santa Rosa. Esa agua pasa por el túnel. O sea, el túnel no es una infraestructura abandonada, es una infraestructura que está siendo utilizada por redes de acueducto y de petróleo. Ecopetrol también cruza por ahí con un poliducto. Podríamos decir que es un blindaje de esa red fundamental que alimenta desde Puerto Salgar hasta Jumbo
toda la parte del GPL Digámoslo y el en hidrocarburo. el lenguaje que hemos usado en este programa, que cruza del Magdalena al Cauca. Porque usted se me fue hasta Jumbo. Claro, es hasta allá. Pero realmente es que este lugar es el cruce de todas las redes. Ahí tú estás mencionando un poliducto que cruza de Magdalena al Cauca, pero también las redes eléctricas, las redes de gas, todas las grandes redes, las viales, el túnel de la línea o el cruce de la línea, el cruce de Mariquita Fresno, todos los lugares por ese lugar, por este lugar que nosotros habitamos, es por donde se une la cuenca del Cauca con la cuenca del Magdalena. Este es un lugar estratégico de Colombia y de América del Sur. Totalmente, es un punto muy sensible de la geografía. Entonces, agradecemos a los radioescuchas de Qué Buena haber estado al pie de esta conversación y los invitamos para el próximo martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias también, al doctor Hernán Roberto Meneses Marín. Lo mismo a Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia. Un feliz día les deseo. Y continuamos, son las 9:35, vamos a la pausa, volvemos con...